Bueno, ante todo, tengan muy buenas tardes. En este caso vamos a exponer un tema de filosofía del derecho, en el cual consiste, es un caso, bueno, donde está Perú, pero a raíz de eso, expondremos la filosofía que es de Kelsen, de Rose y de otro autor. Continuando con la exposición, el caso que vamos a exponer es caso de la Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios, FEMAPOR, versus Perú, incumplimiento de sentencias y grave retraso en el pago de cantidades adeudadas a trabajadores adultos mayores. Acá podemos definir que la Alta Corte emitió un pronunciamiento sobre el caso FEMAPOR, referido a la ausencia de cumplimiento de una sentencia de amparo de la Corte Suprema de Justicia, la cual estableció la manera de calcular el incremento adicional de la remuneración a favor de diferentes ex trabajadores marítimos, portuarios y fluviales. La ausencia en la ejecución del fallo emitió a nivel nacional una cuenta prima de una demora de más de 25 años. La Corte Internacional de Derecho Humanitario reafirmó en este caso que cuando se encuentran involucradas personas en condición de vulnerabilidad como son los adultos mayores, se exige un criterio reforzado de celeridad en los procedimientos administrativos y procesos judiciales, incluyendo la ejecución de las sentencias. Asimismo, la Alta Corte advirtió que el pago de salarios posee una naturaleza alimentaria de supervivencia, pues está destinado a satisfacer las necesidades básicas del trabajador, lo cual implica que toda perturbación generada en el cobro puede tener un impacto en el goce de otros derechos de la Convención. Con base en el análisis realizado, la Corte Internacional de Derecho Humanitario declaró responsable al Estado peruano por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial al trabajo y a la propiedad privada en portuarios, por la falta de cumplimiento de la sentencia de amparo de la Corte Suprema de la República del Perú emitida el 12 de febrero de 1992 que estableció la manera de calcular el incremento adicional de la remuneración a favor de dichos trabajadores. Bueno, a raíz de esto, hemos querido precisar la filosofía de los demás autores, que es de Kelsen, de Luigi Ferrajoli y Alf Ross. Para Kelsen, el derecho es una orden de conducta humana y más bien la justicia es un anhelo social. La aspiración de la justicia es el eterno anhelo humano de felicidad. Asimismo, afirma que el individuo aislado no puede, en cuanto tal, encontrar la felicidad y por ello la busca en la sociedad. Justicia es felicidad social. Kelsen, al igual que Bentham y Austin, también asocia la idea de justicia con la felicidad. La justicia es felicidad para todos. Sin embargo, Kelsen considera la felicidad individual entendida por la satisfacción de todos los intereses que una persona posee en cierto momento, cuando entra en conflicto con la felicidad de otro individuo. Por esta razón, Kelsen creía que una orden social no podía asegurar la felicidad, sino solo en el sentido colectivo, es la satisfacción de ciertas necesidades que el legislador reconoce como dignas de ser satisfechas. Sin embargo, ¿qué necesidades son dignas de ser satisfechas y sobre todo cuál es el orden jerárquico que les corresponde? Para Kelsen, esta respuesta no podía ser resuelta mediante un conocimiento racional científico, dado que implicaba un juicio de valor de carácter subjetivo variable de acuerdo a la idiosincrasia de cada individuo. Así, en la medida de dichas necesidades y la jerarquía de las mismas, no serán las mismas para un creyente, un ateo, un conservador.
un liberal o un comunista. Las discusiones en torno a cuál valor debe primar dependerá de una deliberación política y no jurídica. En ese sentido, para Kelsen, la idea de lo justo no puede ser científicamente liquidada, toda vez que se trate de un asunto valorativo que corresponde más al ámbito político que el jurídico. Así también podemos hablar sobre la filosofía de Ferrajoli. La teoría jurídica de Luigi Ferrajoli tiene sustento las ideas pertenecientes a la escuela analítica italiana, cuyo fundador fue Norberto Bobbio. Ferrajoli parece dividir los déficits de la construcción kelseniana en centrales u originales o originarios y periféricos o derivados, todos los demás que presentan como consecuencia de alguna de las aporías citadas o de algún combinada de varias de ellas. Esta distinción entre déficits centrales u originales y déficits periféricos o derivados podríamos entenderla de alguna de las dos maneras siguientes. En primer lugar, los déficits de Ferrajoli considera centrales a los periféricos más importantes en el sentido que afectan aspectos más decisivos de la comprensión kelseniana del derecho. Podríamos entender, en segundo lugar, que la construcción kelseniana, los déficits de Ferrajoli consideran como derivados aparecen como consecuencia de los déficits que él mismo considera centrales, siendo ambas interpretaciones compatibles de podemos, interacciones compatibles. Podemos entender que ocurre tanto lo uno como lo otro. Ahí continuamos con filosofía de Alf Ross. El pensamiento jurídico de Alf Ross pasó por cuatro fases. La primera eh, tenía como influencia al primer autor que hemos visto, Carl Kelsen, en la que asume el realismo jurídico, y la otra aplica la tesis del positivo lógico, y finalmente la de la filosofía del lenguaje ordinario. Aquí estudiamos su concepto de derecho en estas dos últimas fases. El positivismo lógico, la filosofía, no es una ciencia ni un sistema de conocimientos, sino un sistema de actos, una actividad mediante la cual se descubre o determina el sentido de los enunciados. El objeto de la actividad filosófica son precisamente los enunciados de todas las ciencias. Siguiendo con el autor, Ross afirma que el objeto de la filosofía del derecho no es el derecho ni parte o aspecto alguno de este, sino la ciencia del derecho. La filosofía del derecho está, por así decir, un piso más arriba que la ciencia del derecho y la mira desde arriba. Ahora bien, si la filosofía del derecho no tiene por objeto el derecho mismo, podemos preguntarnos por qué se ocupa entonces de conocer la naturaleza del derecho. ¿Por qué la ontología jurídica es el tema principal de la filosofía jurídica? La respuesta está en la dogmática o la ciencia jurídica. No estudia, no estudia esta cuestión, sino que la da por supuesta. La tarea de la dogmática es exponer las normas jurídicas vigentes en un lugar y en un tiempo determinados. Volviendo al tema de, de las decisiones mayoritarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, el, el Estado del Perú se le declaró con la responsabilidad internacional por la violación de los derechos al trabajo y a la propiedad en perjuicio de las víctimas señaladas emitidas en la sentencia. Este voto está fundado en la posición ya expresada
en los casos anteriores, tomando como antecedentes casos como Lagos del Campo, Trabajadores de Cesado de Preto Perú, San Miguel de Sosa, Cusco Viral y Muelle de Flores. Todos estos en contra del Estado peruano. Eh, Podemos también afirmar que en la sentencia se reitera la posición asumida desde el caso Lagos de Campo en relación con la justibilidad directa y autónoma de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En la decisión de la Corte se consideró que hubo una violación de plazo razonable de 4.091 ex trabajadores marítimos, portuarios y fluviales beneficiarios de una acción de amparo de la Corte Suprema de la República, pues la orden de calcular un incremento de su remuneración tardó más de 20 años en cumplirse. Además, el tribunal declaró la responsabilidad internacional de Perú frente a los artículos 8, 21, 25 y 26, pues al momento de la sentencia el Estado peruano no había procedido con los pagos adeudados al subgrupo de 2.317 ex trabajadores. Bueno, en dicho trabajo explicamos cómo un, cómo un caso de trabajadores marítimos portuarios, FEMAPOR, denuncia al Perú por no reconocerle prácticamente el pago de su trabajo y adeudándole una gran cantidad a personas adultas mayores o vulnerables. Obviamente se actuó con la lógica y se pudo definir y pudieron llegar a un buen puerto en encontrar prácticamente culpables al Estado peruano y prácticamente obligarlos a que paguen lo que corresponde a los trabajadores. Sabemos que en nuestra sociedad un adulto mayor es muy difícil que consiga una plaza de trabajo y obviamente teniendo ese criterio, los jueces atinaron en decir, así como Alf Rose utiliza la lógica para buscar una sentencia. Y la lógica era que le pague lo que corresponde para tener una vida muy digna, ya que le han entregado más de 25 años de su vida a un solo puesto de trabajo, a una institución que, por ende, por haber dado tantos años de trabajo responsable, honesto y sobre todo leales, deberían tener una jubilación adecuada. Bueno, eso fue todo, mis.